palabra de Dios es inerrante, es suficiente, es absoluta en todo asunto de fe y práctica. Este es el pilar que habíamos puesto para poder abordar los problemas que enfrentan las mujeres. Estamos recorriendo el primer tema de nuestra serie de la Biblia y los problemas que enfrentan las mujeres. Justamente este es el título. Ya habíamos visto que ningún problema puede ser entendido, abordado, o no hay ninguna fuente de consejo alejado de las Escrituras. Habíamos visto que la palabra de Dios es suficiente para contestar cualquier problema, cubrir cualquier necesidad que tenemos enfrentando un problema o en un día bueno también. El Señor tiene todo establecido en su palabra, todo el consejo para que podamos conocer y vivir y tener una vida que lleve fruto. Habíamos visto que la palabra de Dios es el mecanismo transformador y es el mecanismo a través del cual debo mirar la circunstancia que estoy viviendo, el problema que estoy viviendo. Habíamos establecido además que el cristiano va a vivir no solo uno ni dos, va a vivir varios tiempos de aflicción y de pruebas. Probablemente muchos tiempos de pruebas o de problemas de repente provocados por nosotras mismas, por habernos alejado de la palabra, por haber tomado decisiones alejadas del consejo del Señor, por haber pecado contra Él. Pero también hay problemas, pruebas, llama la palabra, que han sido diseñadas y orquestadas por el Señor para que en nosotros sea formado Cristo. Es más, Jesús decía que en este mundo tendremos aflicción y ciertamente en este mundo hay aflicción, pero podemos tener esperanza que Él ha vencido. En las cartas de Pablo o en las cartas de Pedro se abordan las pruebas como el horno a través del cual va a ser formado, va a ser moldeado el corazón, el carácter del creyente, no para este mundo, sino para la eternidad. Entonces, es importante ahora que vamos a abordar más de lo que es el problema número 1, la ansiedad. Es importante recordar una y otra vez el pilar, la suficiencia, la inerrancia de la palabra. Pues las mujeres enfrentan muchos problemas, todas vamos a estar de acuerdo, enfrentamos problemas de distinto tipo, de distinto color, de distinta gravedad, de distinto ámbito. Problemas que no solamente están enmarcados en un rango de edad. De repente hay problemas aún en mujeres pequeñitas, en niñitas, en adolescentes, en jóvenes o en esposas que recién están caminando en sus primeros años de maternidad o de repente lidiando con problemas con hijos rebeldes o necesitando sabiduría para tomar decisiones, o mujeres que de repente dejaron ya de ser mamás y son abuelitas y no solamente asumen las cargas de sus hijos, sino también de las familias de sus hijos y de sus nietos. Realmente la mujer, por su diseño, tiene un diseño integral, tiene un diseño conectado que hace que los problemas tengan otra profundidad y otro abordaje de repente distinto al del varón. El varón sabemos que por diseño es mucho más lógico, es mucho más centrado, como una división de compartimentos en el cual puede abordar, de repente a veces de manera más eficaz, abordar, ¿cuál es el problema? Y esta es la solución. El varón de repente llega más pronto a una solución práctica, pero la mujer en su diseño emocional que se conecta de manera múltiple con lo emocional más bien con lo lógico, emocional con lo que es analítico, pues no solamente aborda un problema, además aborda uno y otro problema, y no solo los suyos, sino los problemas de sus hijos y los problemas de la hermana, los problemas de la familia, etc. Entonces, ese diseño múltiple que no se somete a la palabra puede aún jugarnos en contra cuando estamos abordando un problema, porque es como que el problema empieza a ser una madeja, no podemos encontrar dónde empieza y dónde termina porque todo está enredado. Y el Señor tiene mucho que decir, la palabra suficiente, absoluta, tiene todo lo que necesitamos saber para abordar ese problema. Entonces, a la luz del consejo bíblico, lo que la palabra tiene que decir a los problemas de la mujer, habíamos establecido 3 propósitos. Cuando un problema va a ser abordado a la luz de las Escrituras, van a haber 3 propósitos principales. Y anótalos, revísalos, repásalos, querida hermana. Todo problema
a la luz de las Escrituras, decíamos, tiene un propósito de cambiar, alinear, ajustar tu visión. Decíamos que muchos de los problemas son como una madeja enredadísima porque no podemos mirar más allá de nuestra propia necesidad. Lo único que vemos es nuestro yo. Lo que nos falta, lo que me carga, lo que me aflige, lo que me afecta. Entonces, no podemos mirar el problema de manera correcta. Vemos la problemática, pero ni siquiera a veces podemos identificar cuál es el problema. Entonces, el consejo bíblico tiene como primer propósito tener la visión correcta, el lente correcto. La visión enmarcada en que Jesucristo y su palabra son suficientes. Si yo digo que la palabra es palabra de Dios y es inerrante y suficiente, entonces debo someter lo que estoy sintiendo aún, lo que estoy pensando, lo que me está cargando, debo someter a la suficiencia de la palabra. Hermana querida, no corras a otro lugar a buscar soluciones. No corras a donde corre el mundo a buscar respuestas para tu problema. Ok, primer propósito, visión. Segundo propósito, fe. Dios mismo establece en su palabra que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra. Entonces, lo que hace el consejo bíblico respecto a mi problema, a la carga que estoy llevando, es que si yo me alimento de palabra, mi fe va a crecer. Si yo estoy orando al Señor, estoy ejerciendo las disciplinas básicas del creyente, que es palabra y oración, mi fe en el Dios de las Escrituras se va a fortalecer y me va a permitir no solamente pasar de la manera correcta ese problema, sino me va a permitir crecer en santidad. Tercer propósito, esperanza. Cuando yo miro el problema bajo la perspectiva, bajo el consejo de la palabra, voy a poder hallar esperanza real, una expectativa segura de que Dios cumplirá sus promesas. Él ha prometido no dejarnos. Él ha prometido además que va a caminar a nuestro lado. Es más, aún que va a correr la carrera. Tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es aún quien intercede cuando no sabemos ni siquiera cómo orar. Jesucristo, a través de su palabra, a través de su obra, nos recuerda una y otra vez cuál ha sido el propósito en la cruz. Yo no puedo dejar de mirar la cruz cuando estoy atravesando un problema. Yo debo entender que allá, en la cruz, han sido pagados todos mis pecados. He sido rescatado, he sido comprado, he sido rescatados, decíamos, como de un mercado de esclavos. Y yo le pertenezco al Señor. Entonces Dios tiene mucho que decir. Yo le pertenezco al Señor, entonces aún mi problema debe ser abordado en ese señorío, en el señorío de Cristo. Entonces, los tres propósitos, cuando traemos el consejo bíblico y lo intersectamos con ese problema que está enfrentando la mujer, van a ser tener la visión correcta, tener la fe fortalecida en lo que dice el Señor a través de su palabra y la oración, y tener la esperanza, una expectativa segura de que Dios cumplirá sus promesas, Dios cumplirá su palabra. ¿Ok? Entonces, hermana querida, muchas veces nosotras mismas debemos darnos consejo. Sí, nosotras mismas debemos analizar nuestro problema y anota esto, cualquier problema, cualquier problemática va a tener como objetivo, como propósito a la luz de la palabra, tener la visión correcta, ser fortalecida en la fe y además poder crecer y poder confiar, descansar en la esperanza de lo que el Señor ha hecho y ha dicho que va a hacer. ¿Ok? Entonces, estos son los tres propósitos del consejo de la palabra. A partir de la siguiente grabación vamos a entrar de lleno a lo que es la ansiedad. Vamos a recordar lo que habíamos compartido en nuestra última reunión, en la reunión vía Zoom, que por ejemplo hay preocupaciones y cargas buenas, que son llevadas de la manera buena, pero hay otras que nos ahogan, nos sofocan. Y vamos a tratar de poner todo lo que la palabra dice o hallar el consejo suficiente de la palabra. De repente no vamos a poder abordar todos los versículos, pero sí vamos a traer los que más nos pueden enriquecer para tener la visión correcta de la ansiedad,
para ser fortalecidas en nuestra fe cuando estemos pasando ansiedad y que podamos tener la esperanza correcta, ancladas en el Señor cuando estemos atravesando ansiedad. Pero eso lo vamos a ver en nuestra siguiente grabación. Vamos a grabar el tercer recordatorio de lo que fue nuestro primer tema, el primer problema que estamos abordando a la luz de la palabra. El Señor te bendiga, hermana querida. El Señor te lleve cada día a buscarlo. La palabra dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan de verdad. De aquellos que le buscan. Dice que el Señor nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Mi oración es que hoy podamos ir al trono de la gracia y realmente encontrar socorro y que podamos hallar todo aquello que necesitamos, como la palabra misma lo dice, para vivir este día a la luz de la palabra, a la luz del Señor. Dios te bendiga. Mañana nos encontramos entonces en nuestro tercer recordatorio, en nuestra tercera grabación de recordatorio de lo que fue el abordaje de la ansiedad. Dios te bendiga. Así también en Romanos 1:15 había una ansiedad pero buena. Pablo decía que estaba ansioso por compartir la palabra. Ok, entonces abordando el primer problema que enfrenta la mujer, la ansiedad, hoy hemos comentado que no todas las ansiedades, no todas las preocupaciones son malas. Existen algunas que son buenas como las que hemos comentado. Ok, hasta aquí, hermana querida. Mañana, en la siguiente grabación, te entregamos el siguiente recordatorio, el siguiente resumen de lo que hemos compartido en nuestra primera reunión vía Zoom del Ministerio de Mujeres. El Señor te bendiga. El Señor, a través de su Espíritu Santo, haga viva cada una de las porciones de la palabra que estamos revisando. Que el Señor sea el ancla de tu corazón y tus pensamientos. El Señor te bendiga. Un abrazo.